La complejidad de las relaciones humanas es una constante fuente de conflicto, crecimiento y aprendizaje a lo largo de la historia. En nuestro día a día, estamos rodeados de personas que impactan nuestra vida de maneras profundas, ya sea positiva o negativamente. Identificar a una persona peligrosa, es decir, alguien que puede generar desequilibrio emocional, daño físico o psicológico, no es tarea fácil. La dificultad radica en que estas personas rara vez se presentan con intenciones abiertamente dañinas, sino que se esconden tras máscaras de cordialidad, carisma o incluso preocupación aparente por nuestro bienestar. Sin embargo, es fundamental aprender a reconocer las señales que pueden indicar una influencia nociva en nuestra vida, ya que esta capacidad nos permite evitar caer en patrones de sufrimiento y manipulación que erosionan nuestra paz mental y espiritual. Desde una perspectiva estoica, todas las experiencias humanas, incluyendo las interacciones con personas peligrosas, son oportunidades para cultivar la virtud, la serenidad y la capacidad de autodominio. Epicteto, uno de los principales exponentes del estoicismo, decía que no son los eventos externos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Aplicando esta premisa a nuestras relaciones interpersonales, podemos concluir que no es tanto la persona peligrosa en sí misma la que tiene el poder de dañarnos, sino nuestra incapacidad de reconocer sus señales y gestionar adecuadamente nuestras emociones frente a su influencia. Las emociones negativas, como la ira, el miedo, la envidia o el resentimiento, tienden a distorsionar nuestra percepción de la realidad y dificultan nuestra capacidad de evaluar objetivamente a las personas que nos rodean. Según la psicología moderna, las emociones destructivas tienden a activar ciertas áreas del cerebro, como la amígdala, que se encarga de gestionar nuestras respuestas de lucha o huida. Cuando estamos bajo la influencia de estas emociones, nuestra capacidad de razonar se ve comprometida y podemos caer fácilmente en ciclos de sufrimiento perpetuado, permitiendo que personas dañinas ocupen un lugar central en nuestra vida. Por otro lado, las emociones positivas, como la gratitud, la esperanza y la empatía, estimulan la liberación de neurotransmisores como la serotonina y la oxitocina, que fomentan el bienestar y la cohesión social. Sin embargo, estas emociones también pueden ser explotadas por personas manipuladoras, quienes se aprovechan de nuestra buena voluntad y deseo de ayudar para mantenernos atrapados en relaciones tóxicas. Así, tanto las emociones negativas como las positivas tienen un papel crucial en la forma en que nos relacionamos con personas potencialmente peligrosas. Estudios recientes sugieren que aproximadamente el 4% de la población presenta características de personalidad antisocial, que incluyen la manipulación, la falta de empatía y una tendencia a comportamientos impulsivos y destructivos. Dentro de este grupo, algunas personas son capaces de camuflarse perfectamente en la sociedad, presentándose como individuos confiables, amables o incluso carismáticos. De hecho, según el psicólogo Robert Haré, conocido por su trabajo en el desarrollo del concepto de psicopatía, la mayoría de los psicópatas no son asesinos en serie, sino personas aparentemente normales que ocupan posiciones de poder o influencia y cuyas acciones tienen consecuencias devastadoras para quienes los rodean. Con esta información en mente, es esencial desarrollar un radar emocional para detectar a este tipo de personas antes de que su comportamiento nos perjudique. Desde la perspectiva estoica, se sugiere que enfrentemos a las personas peligrosas con una actitud de desapego emocional y claridad mental. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí la manera en que respondemos a ellas. Este enfoque nos invita a observar con detenimiento el comportamiento de las personas en lugar de reaccionar impulsivamente a sus provocaciones. Al hacerlo, podemos identificar patrones y señales que revelan la verdadera naturaleza de una persona. A continuación, exploraremos 10 señales para identificar a una persona peligrosa en tu vida, basadas en investigaciones psicológicas y principios de la filosofía estoica, que te ayudarán a mantener la claridad y a proteger tu bienestar emocional. La primera señal que debemos considerar es la inconsistencia en el comportamiento y la comunicación. Las personas peligrosas a menudo muestran una discrepancia entre lo que dicen y lo que hacen. Pueden prometerte apoyo y lealtad,
pero en el momento de actuar, se retractan o encuentran excusas para justificar su falta de compromiso. Desde el punto de vista estoico, esta falta de coherencia indica una falta de integridad, lo cual debería ser suficiente para que cuestionemos el valor de mantener una relación con esa persona. La integridad es uno de los pilares de la virtud estoica, y rodearnos de personas que no la poseen nos pone en riesgo de vernos arrastrados a comportamientos deshonestos e incoherentes. Otra señal es la manipulación emocional. Las personas peligrosas son expertas en manipular las emociones ajenas, ya sea haciéndonos sentir culpables por sus propias acciones o proyectando sus inseguridades en nosotros. Un ejemplo típico es el gaslighting, una técnica de manipulación en la cual la persona distorsiona la realidad para hacerte dudar de tus propios pensamientos y percepciones. A nivel neuropsicológico, esto genera una sensación de confusión y desorientación que afecta nuestra capacidad de tomar decisiones racionales. Para el estoico, el control de las emociones y la capacidad de discernir la realidad objetiva son fundamentales para la tranquilidad del alma. Por lo tanto, ser conscientes de estas tácticas de manipulación nos permite mantener nuestro equilibrio emocional y evitar caer en las redes de personas tóxicas. Una tercera señal es la falta de empatía. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, la falta de empatía es una característica definitoria de varios trastornos de la personalidad, incluyendo el trastorno de personalidad narcisista y antisocial. Una persona sin empatía es incapaz de comprender o preocuparse por el dolor que inflige a los demás. Desde una perspectiva estoica, esto indica una mente atrapada en las pasiones, ya que la empatía es una manifestación de la razón superior que nos conecta con el prójimo y nos permite actuar en armonía con la naturaleza humana. Si detectas que alguien muestra una total indiferencia hacia el sufrimiento ajeno o que sufre de una evidente carencia de remordimientos, esta es una clara señal de peligro. Otra señal clave es el uso de la violencia, ya sea física, verbal o psicológica. El filósofo estoico Séneca sostenía que la violencia es el último recurso de las almas débiles y carentes de razón. El recurso a la violencia revela una incapacidad para resolver conflictos a través del diálogo y una tendencia a actuar bajo el influjo de las emociones destructivas. Si notas que alguien en tu vida recurre con facilidad a la agresión o a la intimidación, es vital tomar distancia, ya que este tipo de comportamientos tiende a escalar con el tiempo. Además, las personas peligrosas tienden a mostrar una necesidad constante de control. Buscan influir en todos los aspectos de tu vida, desde tus decisiones personales hasta tus relaciones con otras personas. Para un estoico, la libertad interior es el bien más preciado, y permitir que alguien controle nuestros pensamientos y acciones es el mayor acto de esclavitud. Epicteto advertía que ceder el control de nuestra mente a otra persona equivale a renunciar a nuestra propia humanidad. Por lo tanto, si detectas que alguien intenta imponerse en tu vida y restringir tu libertad de pensamiento o acción, es una señal clara de alerta. Otra señal es el victimismo constante. Las personas peligrosas a menudo se posicionan como víctimas para eludir la responsabilidad de sus acciones y manipular la percepción de los demás. Según estudios de psicología social, esta táctica se utiliza para generar simpatía y desviar la atención de su comportamiento dañino. En términos estoicos, la verdadera sabiduría radica en aceptar la responsabilidad de nuestras acciones y no buscar excusas externas. Al rodearnos de personas que siempre encuentran a alguien más a quien culpar, corremos el riesgo de adoptar un enfoque similar en nuestra propia vida. Además, es importante prestar atención a quienes muestran una obsesión por el poder y el estatus. Las personas peligrosas suelen estar impulsadas por el deseo de dominar y controlar a los demás, ya sea en un contexto profesional, familiar o social. Marco Aurelio nos enseñó que el poder no es más que una ilusión, y perseguirlo conduce inevitablemente a la corrupción de la mente y el espíritu. Si alguien parece estar obsesionado con su propio estatus y dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerlo, es probable que sus motivaciones estén enraizadas en la inseguridad y la búsqueda de validación externa, lo cual lo convierte en un individuo potencialmente peligroso. Una octava señal es la tendencia a generar conflictos innecesarios. Las personas peligrosas a menudo crean caos y drama como una manera de distraer y desestabilizar a quienes las rodean. Según el psicólogo John Gottman, la creación de conflictos innecesarios es una estrategia común en las personas con comportamientos manipulativos, ya que les permite mantener el control emocional sobre su entorno. Para el estoico, los conflictos innecesarios son una fuente de desarmonía y desorden en el alma. Al identificarlos,
Debemos practicar la indiferencia y la paz interior para no vernos arrastrados por la tempestad emocional ajena. Otra señal que debemos considerar es la tendencia a mentir y a distorsionar la verdad. Las personas peligrosas tienen una relación muy flexible con la realidad y son capaces de tergiversar los hechos para acomodarlos a su narrativa personal. Esto no solo es una traición a la verdad, sino que representa una amenaza para nuestra capacidad de discernimiento. Como dijo Séneca, la verdad es la base de la virtud, y si nos rodeamos de personas que no valoran la verdad, corremos el riesgo de perdernos en una maraña de ilusiones y engaños. Por último, una señal crucial es la incapacidad de aceptar críticas o asumir responsabilidad. Las personas peligrosas tienden a reaccionar con hostilidad ante cualquier comentario que cuestione su comportamiento o acciones. Esta incapacidad para aceptar la realidad de sus propias imperfecciones revela una falta de madurez emocional y una profunda inseguridad. Según el estoicismo, la autocrítica es fundamental para el crecimiento personal y el cultivo de la sabiduría. Si detectas que alguien en tu vida no es capaz de aceptar sus errores y reacciona defensivamente ante la más mínima crítica, esta es una señal de que se trata de una persona que no está dispuesta a cambiar y que puede ser una fuente constante de frustración y conflicto. A lo largo de mi vida, he tenido la oportunidad de interactuar con personas que presentaban algunas de estas señales. Recuerdo una experiencia particular en la que compartí una relación cercana con una persona que, en un principio, parecía ser todo lo que uno desearía en un amigo. Era atento, carismático y siempre dispuesto a ofrecer apoyo emocional. Sin embargo, con el tiempo comencé a notar ciertas actitudes que me hacían sentir incómodo. Era inconsistente en su comportamiento y a menudo sus palabras no coincidían con sus acciones. Además, utilizaba el gaslighting como una forma de hacerme dudar de mis propias percepciones. Recuerdo un momento específico en el que, tras una discusión, esta persona negó rotundamente haber dicho algo que claramente había dicho, lo cual me hizo cuestionar mi propia memoria y juicio. Al aplicar los principios estoicos, aprendí a observar sus comportamientos con desapego emocional y a confiar en mi propia percepción de la realidad. Al final, comprendí que no podía cambiar a esa persona, pero sí podía elegir cómo responder a sus acciones y en última instancia decidí distanciarme para proteger mi paz interior. Fue una decisión difícil, pero me permitió liberarme de una relación que estaba erosionando mi bienestar emocional. En resumen, identificar a una persona peligrosa en nuestra vida requiere una combinación de autoconocimiento, claridad mental y valentía para tomar decisiones que protejan nuestra integridad emocional y espiritual. Al observar estas señales y aplicar los principios estoicos, podemos cultivar la serenidad y la fuerza interior necesarias para liberarnos del sufrimiento y construir relaciones que realmente contribuyan a nuestro crecimiento y felicidad. Profundizar en el reconocimiento de personas peligrosas en nuestra vida requiere un entendimiento más matizado y una observación cuidadosa de nuestros propios patrones de conducta y emociones. No basta con identificar a alguien como potencialmente dañino, sino que también es fundamental comprender que nos lleva a tolerar o incluso buscar este tipo de relaciones. Aquí es donde entra en juego el autoanálisis, un componente esencial tanto en la psicología moderna como en la filosofía estoica, que se centra en evaluar cómo nuestras propias carencias emocionales o sesgos pueden influir en la forma en que nos relacionamos con los demás. Desde una perspectiva psicológica, hay múltiples factores que pueden predisponernos a permitir la presencia de personas peligrosas en nuestra vida. Uno de estos factores es la baja autoestima, que a menudo nos lleva a tolerar comportamientos que no aceptaríamos en otras circunstancias. Personas con baja autoestima tienden a buscar la validación externa y son más vulnerables a los manipuladores emocionales, quienes se aprovechan de esta necesidad de aprobación para ejercer control. Según un estudio publicado en el Journal of Social and Clinical Psychology, individuos con baja autoestima tienen más probabilidades de permanecer en relaciones dañinas debido a la creencia irracional de que no merecen algo mejor. La creencia subyacente es que, si dejan esa relación, se quedarán solos o que nunca encontrarán a alguien que los valore. Así, la raíz del problema no es solo la persona peligrosa, sino la percepción distorsionada de la propia valía. En este punto, la filosofía estoica nos ofrece herramientas poderosas para cuestionar estas creencias limitantes y liberarnos de la trampa de la validación externa. Epicteto nos recuerda que la verdadera libertad consiste en no depender de la aprobación de los demás. Este principio nos invita a reflexionar sobre el porqué de nuestra tolerancia hacia ciertas personas y nos anima a ser sinceros con nosotros mismos. ¿Nos estamos aferrando a alguien porque creemos que esa es nuestra única opción?
¿Estamos permitiendo que la presencia de esta persona defina nuestro valor como seres humanos? La reflexión estoica nos llama a reconocer que nuestro valor intrínseco no está determinado por la forma en que otros nos tratan, sino por la virtud con la que enfrentamos la vida. Además de la baja autoestima, otro factor que facilita la presencia de personas peligrosas en nuestra vida es el miedo al conflicto. Muchas veces evitamos confrontar a personas que nos causan daño porque tememos las posibles consecuencias: rechazo, confrontación, violencia verbal o emocional. En lugar de enfrentar la situación con coraje, optamos por la pasividad, creyendo que esto mantendrá la paz. Sin embargo, esta paz es solo superficial y temporal, ya que lo que se reprime con el tiempo encuentra su camino para salir de maneras más destructivas, ya sea a través de la ansiedad, la depresión o la autoagresión. La filosofía estoica nos enseña a abordar el conflicto con sabiduría y ecuanimidad. No se trata de reaccionar con agresividad o buscar imponerse, sino de expresar nuestra verdad de manera firme y calmada, entendiendo que el objetivo no es cambiar a la otra persona, sino proteger nuestra integridad y nuestra tranquilidad mental. En lugar de ceder al miedo, Marco Aurelio nos sugiere que nos enfoquemos en lo que podemos controlar: nuestras palabras, nuestras reacciones y nuestras decisiones. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Que esto sea la guía de tu vida, decía Marco Aurelio, recordándonos que, aunque no podamos controlar el comportamiento de los demás, sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellos. Un ejemplo que ilustra este punto es el caso de una mujer que permanecía en una amistad tóxica durante años porque temía que, al poner límites, perdería a su única amiga cercana. La amiga, una persona dominante y manipuladora, utilizaba constantemente tácticas como el gaslighting para hacerla sentir culpable y mantenerla bajo su control. Sin embargo, cuando la mujer empezó a practicar la meditación y el autoanálisis inspirados en los principios estoicos, se dio cuenta de que su temor al conflicto estaba enraizado en una profunda necesidad de pertenencia y aprobación. Al comprender esto, pudo enfrentar la situación con claridad y establecer límites saludables, comunicando sus necesidades y expectativas sin temor a las repercusiones. Al final, la amiga se alejó, pero la mujer encontró una nueva paz interior al no depender más de esa relación para definir su valor. Otro concepto relevante a explorar es cómo las personas peligrosas tienden a explotar las emociones positivas para lograr sus objetivos. Aunque las emociones como la empatía y la compasión son fundamentales para construir relaciones saludables, también pueden volverse en nuestra contra si no se gestionan adecuadamente. Por ejemplo, una persona manipuladora podría utilizar nuestra compasión para convencernos de hacer cosas que normalmente no haríamos, ya sea prestarle dinero, ayudarla en circunstancias injustas o incluso defenderla cuando su comportamiento es claramente incorrecto. Este fenómeno es conocido en la psicología como compasión mal dirigida y se ve a menudo en relaciones donde hay un desequilibrio de poder. La persona manipuladora se presenta como víctima para evocar simpatía y manipular a otros para obtener lo que desea. El filósofo Séneca abordó este tema al explicar que la verdadera compasión no consiste en permitir que otros nos utilicen o se aprovechen de nosotros. Para los estoicos, la compasión debe ir acompañada de discernimiento, es decir, la capacidad de distinguir cuando nuestra ayuda realmente beneficia al otro y cuando perpetúa un ciclo de dependencia y manipulación. Séneca decía que debemos ser misericordiosos con la debilidad humana, pero nunca permitir que nuestra bondad se convierta en una herramienta de control en manos de otros. Practicar este tipo de compasión requiere una gran dosis de autoconsciencia y la disposición a actuar en función de principios, no de impulsos emocionales. En términos más prácticos, uno de los mejores métodos para protegernos de personas peligrosas es desarrollar la capacidad de decir no de manera asertiva y sin culpa. La psicóloga Susan Newman, en su libro The Book of No, explica que la incapacidad para rechazar las demandas de los demás es una de las razones principales por las que las personas terminan atrapadas en relaciones tóxicas. La sensación de culpa que surge al decir no es a menudo el resultado de creencias irracionales acerca de lo que se espera de nosotros y de la necesidad de ser aceptados. Sin embargo, aprender a decir no de manera clara y sin justificaciones innecesarias nos protege de situaciones en las que alguien podría aprovecharse de nuestra amabilidad o disponibilidad. Otro aspecto importante a considerar es el ciclo de abuso, un fenómeno bien documentado en psicología que describe cómo las personas peligrosas tienden a alternar entre comportamientos de afecto y abuso. Este ciclo genera en la víctima una especie de dependencia emocional, ya que los momentos de afecto generan la esperanza de que la relación puede mejorar, mientras que los episodios de abuso refuerzan la sensación de que no se puede escapar de esa dinámica.
La consecuencia es una trampa emocional en la que la persona se siente atada a la relación por la expectativa de que, eventualmente, el abuso cesará y se recuperará el afecto perdido. El estoicismo nos sugiere que, en situaciones así, debemos observar los hechos con objetividad y sin dejarnos llevar por el deseo de que las cosas sean diferentes de lo que realmente son. La aceptación estoica implica reconocer la realidad tal como es, no como desearíamos que fuera. Si estamos en una relación donde el abuso es constante, debemos aceptar que esa es la naturaleza de la relación y no albergar esperanzas infundadas de cambio. Una vez que aceptamos la verdad con serenidad, podemos tomar decisiones más acertadas basadas en la razón y no en la emoción. Una técnica práctica para desarrollar esta objetividad es llevar un diario, donde registremos los comportamientos de la otra persona y nuestras reacciones. Al escribir sobre lo que realmente sucede en lugar de lo que desearíamos que ocurriera, podemos obtener una perspectiva más clara y objetiva de la situación. Además, esta práctica nos ayuda a detectar patrones de comportamiento que quizás no notaríamos en el día a día. Si después de revisar el diario notamos que los episodios de abuso superan con creces los momentos de afecto, esta es una señal clara de que estamos en una relación dañina y es necesario tomar medidas para protegernos. Finalmente, es fundamental entender que alejarse de personas peligrosas no es un acto de egoísmo, sino un acto de autocuidado y preservación emocional. El estoicismo nos enseña a actuar en armonía con la naturaleza, y parte de esa armonía consiste en rodearnos de personas que nos permitan crecer y florecer como seres humanos. No se trata de juzgar a los demás como buenos o malos, sino de reconocer cuando una relación ya no contribuye a nuestro desarrollo y, en cambio, nos arrastra hacia la confusión y la desesperanza. Una historia, ficticia, pero representativa, de cómo este tipo de reconocimiento puede cambiar una vida es la de un hombre que, tras años de estar en un ambiente laboral tóxico, comenzó a notar cómo su salud mental se deterioraba. Su jefe era una persona extremadamente carismática, pero también profundamente manipuladora. Durante años, el hombre justificó el maltrato diciendo que su jefe solo quería lo mejor para él. Sin embargo, tras descubrir el estoicismo y comenzar a aplicar los principios de desapego y autocontrol, se dio cuenta de que su lealtad estaba basada en el miedo a perder el empleo y en la falsa creencia de que no era suficientemente bueno para trabajar en otro lugar. Al enfrentarse a estos miedos y tomar la decisión de renunciar, experimentó un gran alivio y comenzó un proceso de sanación y crecimiento personal que le permitió encontrar un trabajo en un entorno más saludable y equilibrado. En conclusión, identificar a una persona peligrosa en nuestra vida no es solo cuestión de observar su comportamiento, sino también de explorar nuestras propias emociones, creencias y patrones que nos llevan a mantener estas relaciones. El estoicismo nos ofrece una guía invaluable para desarrollar esta claridad y valentía necesarias, invitándonos a cultivar la virtud y a proteger nuestra paz interior ante cualquier circunstancia. Solo cuando somos capaces de discernir con objetividad y actuar con sabiduría, podemos liberarnos de las influencias destructivas y construir una vida alineada con nuestro verdadero valor y propósito.